Un socio principal se rió de mí delante de toda la cena de la empresa. Mi esposa estaba a unos 2 metros, sosteniendo su premio, cuando ocurrió. Lo que hizo a continuación, nadie en esa sala lo vio venir. Y, siendo sincero, yo tampoco. Me llamo Daniel. Me gano la vida colocando ladrillos. Soy albañil. Construyo muros, arcos, chimeneas, cimientos. Llego antes del amanecer con las manos curtidas y una camioneta llena de herramientas y levanto cosas que me sobrevivirán por 100 años. Llevo 15 años haciéndolo. Se me da bien. Jamás me he avergonzado de ello. Pero mentiría si dijera que nunca lo he sentido, ese medio segundo en la mirada de alguien cuando le digo a qué me dedico. Ese pequeño y silencioso reajuste. Como una puerta que se cierra suavemente en una habitación lejana. Aprendes a dejarlo pasar. He tenido 15 años para practicar. Mi esposa, Rachel, es jueza federal. Tenía 32 años cuando la nombraron. La más joven en la historia de nuestro estado. Se sienta cada día en el estrado y toma decisiones que cambian la vida de las personas, personas reales, consecuencias reales, sin segundas oportunidades. La vi luchar por ese nombramiento desde nuestro pequeño apartamento, cenando comida para llevar a medianoche sobre expedientes, dudando de sí misma en la oscuridad de maneras que jamás permitiría que nadie fuera de nuestras paredes viera. Yo estaba dentro de esas paredes. Sé lo que le costó. Nos conocimos hace 12 años de la forma más absurda posible. Acababa de mudarse a un nuevo apartamento. El inquilino anterior había construido una estantería, mal, empotrada directamente en la pared, sin montantes, solo con tacos de yeso que jamás iban a resistir. Ella no lo sabía. La llenó con 3 años de libros de la Facultad de Derecho. A las 2 de la madrugada, recibí una llamada de mi amigo que vivía al lado, su pared estaba vibrando. Fui a comprobarlo. Llamé a su puerta. Abrió con una sudadera de la Facultad de Derecho. Sosteniendo un martillo que estaba a punto de usar en el lugar más equivocado posible, y me miró con una expresión que, de algún modo, era a la vez de absoluto control y de estar completamente al límite. Miré la estantería. Miré la pared. Dije, señora, esa estantería se va a venir abajo. Dijo, acabo de poner 40 libros en ella. Dije, lo sé. Ese es el problema. Me miró fijamente durante 3 segundos completos. Luego me tendió el martillo. Hablamos durante 2 horas mientras arreglaba la pared como es debido. 3 meses después éramos inseparables. 4 años más tarde, nos casamos en el jardín de sus padres un sábado de octubre. Su padre lloró. El mío fingió que no lloraba y no engañó a nadie. Eso fue hace 8 años. Tenemos una hija llamada Maya, que tiene 5 y ya discute como una abogada y construye como un albañil, lo cual Rachel dice que es la combinación más aterradora que ha visto en su vida. Quiero contarte sobre la noche de la cena de los premios judiciales. Hace 6 meses. Cada año, el Colegio de Abogados del Estado organiza una gala formal. Jueces, abogados, políticos, gente que se mueve por esos salones como si hubieran sido diseñados para ellos. Rachel había sido nominada al premio al servicio distinguido, el mayor reconocimiento en su ámbito. No me habló de la nominación durante 2 semanas porque no quería gafarlo. Me enteré por casualidad, cuando su asistente lo mencionó de pasada. No dije nada. Simplemente me aseguré de que su vestido favorito estuviera limpio en la tintorería y colgado en el lado correcto del armario, sin que me lo pidiera. La noche de la cena, mientras se arreglaba, pude notar, como siempre puedo después de 8 años, que estaba nerviosa. Ordenaba cosas que no necesitaban ordenarse. Alineó sus pendientes 3 veces. No dije nada. Solo le llevé un vaso de agua y me senté en el borde de la cama. Me miró y dijo, probablemente no voy a ganar. Dije, probablemente sí. Dijo, eso no lo sabes. Dije, no. Pero te conozco. Y quien gane lo merecerá menos que tú. Cogió los pendientes. Eso es extremadamente parcial. Completamente, dije. Pero sigue siendo verdad. Casi sonrió. Con eso bastaba. La cena fue exactamente lo que cabría esperar. Un gran salón de baile, mesas redondas con demasiados cubiertos, ese tipo de lugar donde todos interpretan una versión ligeramente mejor de sí mismos. Me siento cómodo en esos espacios. Puedo hablar con cualquiera, un abogado joven y nervioso, un juez retirado,
el asistente de un senador y encontrar algo real de que hablar en 5 minutos. No necesito un título para eso. Solo interés genuino y disposición a escuchar. Me sentaron junto a un hombre llamado Charles Wetmore, socio principal del bufete más grande del estado. Cerca de los 70, cabello plateado, la autoridad relajada de alguien que ha sido importante durante tanto tiempo que ya no siente el peso de ello. Conocía a Rachel desde hacía años, de hecho, había escrito una carta apoyando su nombramiento, según me contó ella. En muchos sentidos, era responsable de parte de donde ella estaba esa noche. Durante la cena fue perfectamente amable. Me preguntó a qué me dedicaba. Se lo dije. Asintió con interés cortés y condujo la conversación hacia otro tema. No fue cruel. Solo eficiente. Como hacen ciertas personas con las partes del mundo que no encajan del todo en su idea de cómo deberían funcionar las cosas. Luego anunciaron el premio. Dijeron el nombre de Rachel. Ella se quedó completamente inmóvil por un instante, solo uno, como hace cuando algo toca una parte de sí misma que no estaba protegiendo. Luego se levantó. Caminó hasta el podio. Y dio un discurso honesto, preciso y absolutamente acertado, agradeciendo a sus asistentes por nombre, reconociendo a los mentores que la impulsaron, hablando de las personas cuyos casos le habían enseñado más. Sin artificios. Solo ella, con claridad y sin disculpas. La sala se puso de pie para aplaudirla. Regresó a la mesa. Apoyé mi mano brevemente en su espalda. Exhaló despacio, en silencio, y sus hombros descendieron apenas 1 centímetro, como solo lo hacen cuando por fin ha soltado algo. Entonces Charles Wetmore se recostó en su silla con la expresión cómoda de un hombre a punto de decir algo que le resulta divertido. Miró alrededor de la mesa y dijo, lo bastante alto como para que las mesas cercanas lo oyeran con claridad, Rachel es extraordinaria. Siempre lo ha sido. Una de las mentes jurídicas más brillantes que he conocido en 40 años. Hizo una pausa. Sonrió. Por eso siempre me ha parecido un poco curioso. Me miró de reojo, sin mala intención, simplemente con franqueza. Sin ánimo de ofender, pero un albañil. Alguien que coloca ladrillos. Uno pensaría que una mujer con su inteligencia, sus opciones, se encogió ligeramente de hombros. Supongo que el amor es misterioso. 2 personas en la mesa rieron en voz baja. Alguien miró su plato. Otra persona encontró de pronto un gran interés en su copa de vino. Mantuve el rostro impasible. Tengo 15 años de práctica en mantener el rostro impasible. Miré a Rachel. Estaba sentada completamente erguida. No enfadada, sé cómo es su enfado, y es más frío y más silencioso de lo que la gente imagina. Esto era distinto. Era la expresión que adopta cuando algo atraviesa todas las capas profesionales que lleva consigo y alcanza la parte de ella que es, simplemente, humana. Dejó el tenedor. Se puso de pie, sin dramatismo, sin anuncio alguno, simplemente como se levanta a alguien cuando ya ha tomado una decisión, y rodeó la mesa hasta colocarse junto a la silla de Charles Wetmore. No fue hacia el micrófono. No se dirigió a la sala. Simplemente se quedó a su lado y habló con una voz normal que, en el silencio que se había formado a nuestro alrededor, se escuchaba con total claridad. Charles, dijo. ¿Puedo decirle algo? Él alzó la vista. Por supuesto. Hace 3 años, dijo, tuve un caso. El más difícil de mi carrera. Una condena injusta, un hombre que había pasado 11 años en prisión por algo que no hizo. Tenía 60 días para preparar la apelación. 60 días, y si fallaba, se quedaba en la cárcel. Hizo una pausa. Recordará que aquella primavera estuve callada. Charles no dijo nada. Cada mañana de esos 60 días, continuó Rachel, me despertaba a las 5:30. Y cada mañana, sin que yo se lo pidiera, sin que dijera una palabra, mi esposo se levantaba antes que yo y me preparaba un desayuno de verdad. No café. No tostadas. Una comida completa. Porque decía que necesitaba energía, no solo cafeína, para el tipo de día que me esperaba. La mesa estaba absolutamente en silencio. Y cada noche, cuando volvía a casa, dijo, no me preguntaba cómo iba el caso. No añadía peso al que ya llevaba. Simplemente se aseguraba de que la casa estuviera en silencio, de que Maya estuviera bien y de que siempre hubiera algo caliente esperándome. Miró a Charles con firmeza. Ganamos esa apelación.
Marcus Tate salió de prisión un jueves de abril. Y parte de la razón por la que yo tenía algo más que dar a ese caso, parte de la razón por la que no me derrumbé a mitad del camino, fue el hombre que está sentado en esta mesa, que colocaba ladrillos todo el día y volvía a casa para sostenerlo todo sin pedir jamás reconocimiento. Sostuvo la mirada de Charles durante un instante en silencio. Eso no tiene nada de misterioso, dijo. Esa es exactamente la razón por la que lo elegí. Se dio la vuelta y regresó a su asiento. El silencio duró 4 segundos completos. Entonces la mujer que estaba frente a nosotros, una abogada senior llamada Patricia, con quien había hablado brevemente antes de la cena, comenzó a aplaudir. Despacio. De forma deliberada. Y se extendió desde ahí, mesa por mesa, sincero, sin prisa y absolutamente genuino. Charles Wetmore miró la mesa frente a él. Permaneció en silencio un largo momento. Luego me miró directamente y dijo: «Tiene razón. Le pido disculpas». Dije: «No es necesario». Y lo decía en serio. No porque lo que había dicho no hubiera calado. Lo hizo. Sino porque Rachel acababa de decir una verdad en una sala llena de gente, y eso valía más que cualquier disculpa. De camino a casa, permaneció en silencio durante un buen rato. La ciudad se deslizaba tras los cristales húmedos. Llovía antes. Las farolas se estiraban en largas líneas doradas sobre la carretera. Entonces dijo: «He estado pensando en Marquestead últimamente». Dije: «¿Por lo de esta noche?» «Por el desayuno», respondió. «Nunca te lo dije, pero la mañana después de que ganamos la apelación, cuando estaba sentada en la cocina y pusiste ese plato frente a mí, me puse a llorar. No por el caso. Porque me di cuenta de que no podía recordar la última vez que alguien había cuidado de mí así. En silencio. Sin convertirlo en algo grande. No dije nada por un momento. «Te lo merecías», dije al final. «Siempre te lo has merecido». Extendió la mano y tomó la mía sobre la palanca de cambios. «Tú también», dijo. Solo que no lo había dicho en voz alta hasta esta noche. Condujimos el resto del camino así, su mano sobre la mía, la lluvia arreciando, la carretera llevándonos a casa. Esto es lo que sé sobre los ladrillos. Cada muro que he construido empezó de la misma manera. Un ladrillo, nivelado y bien asentado en el lugar correcto. Luego otro. Y otro más. No piensas en el muro cuando estás colocando ladrillos. Piensas en el que tienes en las manos. Piensas en que éste quede bien. Haz eso suficientes veces, con la paciencia y el cuidado necesarios, y un día levantas la vista y hay algo sólido en pie donde antes no había nada. Eso no es una metáfora. Es, simplemente, cómo funcionan las cosas. Pero también es así como funcionan 12 años. Una mañana. Un desayuno. Un camino de regreso a casa bajo la lluvia. Una mano sostenida en silencio dentro de un coche en la oscuridad. Lo haces bien. Lo haces sin necesitar público. Lo haces porque la persona a tu lado merece que construyas algo por ella. Y un día, en una sala llena de gente, ella les explica por qué. Esa es toda la historia. La única historia que alguna vez importó. Si alguien en tu vida alguna vez dio la cara por ti cuando no lo esperabas, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Y si esta historia significó algo para ti, suscríbete.